que muchas veces ya está subido en el blog, ¿verdad? Pero esa ya será parte de otro momento, porque para no irlos confundiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestro tema del día de hoy, dijimos, vamos a tocar dos temas. Esto tiene mucho zoom. Bueno, las esferas fundamentales dos temas vamos a tocar: las esferas fundamentales en el conocimiento científico de la sociedad y los antecedentes del desarrollo, del surgimiento y desarrollo del materialismo histórico. En este caso van a ser los antecedentes de carácter económico, social, político e histórico, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las esferas fundamentales en el conocimiento científico de la sociedad. Y estas esferas fundamentales del conocimiento científico de la sociedad son tres, ¿verdad? La primera son las ciencias históricas, la siguiente, las ciencias particulares o concretas, y el tercer eslabón o estadio, que es lo mismo, es la teoría general. Entonces, estas nos van a servir porque sencillamente nos van a permitir estudiar cuál ha sido el proceso de el devenir, o sea, el desarrollo del conocimiento a través del tiempo sobre las ciencias sociales, o sea, y su objeto de estudio en concreto, que es la sociedad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto también le sirvió a Carlos Marx y a Federico Engels como elementos que ellos consideraron en su momento para su investigación científica de la sociedad, ¿no? Como hasta el momento en el que ellos inician ese camino para permitir el surgimiento del materialismo histórico, lo anterior habían sido aspectos puramente descriptivos o aspectos que solo parcializaban el estudio de la sociedad, pero no había o no se había dado ese proceso de generalización que hemos venido nosotros tocando y comentando acá como una dificultad en el estudio de la sociedad. Esa generalización donde nos permite teorizar, que es a la parte final a la que llegan Carlos Marx y Federico Engels. Entonces son tres esferas las que ha atravesado el desarrollo del conocimiento de la sociedad. El primero son las ciencias históricas. Dice que ese proceso de las ciencias históricas es un proceso sumamente interesante porque tiene varias aristas, ¿verdad? Que deberíamos de comentar. Inicialmente, el historiador al que que se le ha puesto ese nombre, si vamos a los momentos de aparecimiento de la sociedad, de la humanidad, ¿no? Pues era muy limitado. Por eso las formas de poder expresar y transmitir a las generaciones posteriores todos, ya sea conocimientos, no todos los conocimientos elementales, sino situaciones que pudieron haber vivido en en su diario vivir, en lo cotidiano, las generaciones anteriores, ¿verdad? Entonces, se dice en algunos textos, dice que la historia va de la mano con la escritura, pero no es pues porque con la escritura que actualmente conocemos como tal, sino como una forma de poder expresar, no necesariamente a través de que quedaron libros o cosas así, primero que ni conocían el papel, ¿va? Para comenzar. Entonces utilizaron toda una serie de mecanismos, ¿verdad? Que algunos hicieron algún tipo de pinturas, ¿verdad? Pinturas, por supuesto, con materiales que ellos desconocieron algunas de sus propiedades de manera muy elemental, tallaron piedra, entonces, todo eso siguen siendo vestigios del desarrollo de los predecesores de la sociedad humana, ¿verdad? O en el desarrollo de la sociedad humana. Entonces, el historiador, ¿qué es lo que ha hecho? El historiador, como dice acá, hace ese papel de recopilar información.
Pero la segunda parte es importante, fíjense, porque dice selecciona, pero no bajo una metodología que permita estudiar de manera objetiva a la sociedad, sino que él selecciona, tiene esa potestad de poderlo hacer de acuerdo a sus intereses. Y él va a seleccionar qué elementos considera que son, como nos menciona aquí en la diapositiva, dignos o que sea que deben de quedarse para la posteridad. O sea, de alguna manera eso tiene un sesgo, tiene una distorsión, porque está interviniendo directamente el nivel de interés que pueda tener el historiador al momento de estudiar determinados fenómenos en el proceso evolutivo de la sociedad. Y es interesante porque miren que ahora, con todo el avance y el desarrollo tecnológico, científico y tecnológico actual, muchos de los de cuestiones que teníamos dadas como ya válidas, como verdades ya irrefutables, ¿verdad? Han sido modificadas a través de cuestiones de estudios ya utilizando otro tipo de metodología, ¿verdad? Entonces, si ustedes aquí creo que estudiaron alguna vez, digo yo, les pasó por sus manos algún libro o algún componente de que estudiaran o que de los llamados cronistas de la conquista, ¿va? O de la colonia, ¿va? En lo cual ellos, lógico que escribieron acorde a sus intereses de clase, ¿va? Ellos escribieron de acuerdo a que representaban o eran como tal parte de, no solo representantes, sino en muchos casos parte de del españoles o de todo el dominio español en América, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues escribían cosas literalmente a favor de ese, sin importarles pues que estaban menoscabando la verdad de los sucesos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema de la historia, ¿va? Que hace aspectos descriptivos, pero privilegiando lo que el historiador considera importante, porque es lo que hace, ¿qué es lo que ha estudiado? ¿Cuáles son elementos básicos para ellos? Algunos fueron de carácter presencial, ¿verdad? Como los que acabo de mencionar, pero muchos se han basado en todo lo que ha quedado como vestigios del desarrollo de la historia, ¿no? Esas pinturas que mencioné, algunas inscripciones en piedra, algunas, toda una serie de aspectos arqueológicos, ¿no? Y en Guatemala todavía limitado, porque recuérdense que con la venida de los españoles, ellos, para poder instaurar todo su régimen colonial no hablamos de América, hablamos solo de Guatemala, destruyeron una, diríamos que una gran parte de todo lo que contenía del desarrollo histórico de la cultura maya. Ahí se recuerdan que incendiaron ciudades, destruyeron libros, destruyeron cuestiones que tenían carácter ceremonial o que tenían una parte del desarrollo cultural de los mayas, bueno, o sea, es difícil, ¿verdad? Y si a eso le suman ustedes, que ya es un factor aparte, ¿va? Que los mismos autoridades o los que en su momento han tenido el poder, con el tal de no sacar a luz el proceso histórico de Guatemala, jamás han invertido en estudiar de manera objetiva el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Y miren que muchos de los hallazgos del desarrollo, especialmente de la cultura maya, se han hecho en base al interés y no solo al interés, sino a que ellos mismos han aportado todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de estudios, ¿verdad? Aquí en nuestro país, eh, cuando ustedes leen que el Tikal fue descubierto por un investigador de extranjero, y todos estos son los que siguen haciendo todo este tipo de estudios, ¿verdad? Ahora, todos esos canales que se dedican a hacer investigaciones históricas han venido a hacer toda una serie de documentales y a documentar parte del proceso histórico de Guatemala, ¿no? Pero siempre quedándonos en el aspecto puramente descriptivo.
Entonces, ese es el problema de la historia. Ya no pongo ejemplos porque ya hemos comentado mucho, ¿verdad? De todos esos del proceso, especialmente de todo lo que aprendimos en la escuela, desde de todos los sucesos históricos más importantes en este país o a los que se les ha privilegiado, ¿verdad? Ese, del descubrimiento, conquista y colonización, la independencia, la reforma liberal, la reforma del 44, el conflicto armado interno, ¿verdad? Que han sido aspectos descriptivos. Bueno, de ahí vamos al segundo eslabón, ¿va? O estadio, que va a ser ya las ciencias particulares o concretas. Estas, fíjense que ya en el desarrollo del estudio de la sociedad se refieren a que solamente su objeto de estudio de la sociedad solo va a ser una parte de la misma. Entonces, ¿cuáles podemos poner como ejemplo de estas ciencias particulares o concretas? Podemos mencionar a la antropología, que va a estudiar al humano y sus manifestaciones culturales, ciencia, arte, deporte, religión. Tenemos también a la otra ciencia como el derecho, ¿eh? Que va a estudiar toda esa normativa que rige la conducta del humano en su comportamiento en sociedad, ¿eh? Una serie de normas que tienen carácter coercitivo. La moral, otra ciencia particular o completa que estudia la sociedad y su interpretación entre lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo al momento histórico, porque los conceptos de moral varían, ¿va? Imagínense ustedes, estamos ¿en qué estamos hoy? 8 del 2 del 2022. Hoy se habla de que en este año, aunque no tienen la autorización de salud pública todavía, va a haber un concierto de Bad Bunny, ¿va? Que genera confrontación entre la población, ¿va? Por el contenido de sus canciones y todo, algunos opuestos, otros a favor, ¿va? Unos felices ahí, contentos, ¿va? De que va a venir y si hasta leyeron, yo sí lo hice, por ahí leí de que una señora, con tal de que su nieta vaya al concierto, le regaló todos los ahorros que tenía para que pudiera comprar su boleto, ¿va? Y estar ya apuntada entre los potenciales, digo, porque todavía no está confirmado el concierto, potenciales asistentes a ese. Hasta le han puesto el nombre de magno evento, ¿no? Que se va a realizar bueno, este caso de esta persona que le dio sus ahorros fue en México, pero en Guatemala no faltará que tal vez no le dan publicidad a eso, ¿no? Entonces ya todos ahí apuntados y algunos pues enojados porque dicen que van a cobrar mucha plata por poder asistir a los mismos. Entonces ahí viene eso de la moral, ¿no? Para algunos dicen, eso qué buenísimo que va a venir Bad Bunny. Y para otros dicen, la gran que ese cuate y sus canciones no me llegan o no me caen mal, me molesta. Bueno, esa es la interpretación. Por ejemplo, el de la moral, ¿va? Bueno, otra ciencia particular o concreta, la psicología, que va a estudiar la conducta del humano. La política. La política es ese constante proceso de confrontación, ¿verdad? Por alcanzar el poder del Estado. Eso es lo que estudia la política, ¿ah? La política es todas esas formas, mecanismos de poder alcanzar el poder del Estado. Aquí dice que como estamos en un Estado democrático, demos viene de pueblo, gracia, voluntad, deseo, entonces la voluntad del pueblo, supuestamente expresada en las autoridades pero ya sabemos pues todos los componentes que eso tiene, ¿va? Entonces, hacemos política. ¿Qué otra podemos mencionar ahí? De otra ciencia particular o concreta. La economía, porque la economía como ciencia estudia la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes materiales. Una parte, solo estudia la producción. Y aquí le vamos a dar énfasis a eso, ¿no? Ustedes van a estudiar un curso de economía política.
Entonces, todas estas ciencias particulares o concretas solo la van a estudiar. Pero por favor, miren, no van a caer en errores tan elementales como, por ejemplo, estoy diciendo ciencias particulares o concretas que estudian a la sociedad. En cambio, la biología es una ciencia, es una parte de las ciencias naturales. Aunque el hombre aquí, o el humano sea parte de la naturaleza, pero aquí estamos hablando de, ¿cuál fue el título de nuestro tema que comenzamos trabajando hoy? Esferas, que se los vuelvo a colocar para que lo recuerden, miren, dice, esferas fundamentales en el conocimiento científico de la sociedad. Entonces, no dice de las ciencias naturales. Entonces, no van a poner ahí biología, porque nada que ver. O la medicina, aunque por supuesto que la medicina tiene su carácter social, pero no social porque tenga acceso, sino son tantas cosas que se estudian ahí, ¿va? En lo social. A otra ciencia que particular o concreta, que es así, de repente la ponen, ¿va? Y ustedes ni se van a acordar, por ejemplo, la demografía. Demos viene de población, grafos de estudio, porque la demografía estudia la evolución y el comportamiento poblacional, ¿no? O sea, algunas cuestiones de cantidad y de algunas cualidades de la población, sexo, edades, nivel de ingresos, ubicación. Y el tercer escalón y el más importante, porque hemos ido de manera gradual, el tercer escalón o estadio, es la teoría general. Fíjense que dice, aquí nos lleva así de sencillito a lo que hemos hablado anteriormente, dice, con el progreso de los conocimientos históricos, ciencias históricas, aspectos descriptivos, y con el estudio de unos u otros aspectos de la vida social, que nos dan las ciencias particulares o concretas, o sea que hemos ido cuando hablamos de generalización, ¿qué dijimos que íbamos? Íbamos de lo singular a lo general, de lo simple a lo complejo. Entonces aquí nos lleva de la misma manera. Se logran a través de ese desarrollo así de aspectos de menor alcance, o sea, más simples o más particulares, vamos a lo general. Y lo general es crear una teoría. Y esa teoría va a expresar un criterio de conjunto acerca de la sociedad y su historia. Pero está claro que ninguna ciencia social concreta, porque concreta solo estudia una parte, va a representar una teoría general. Entonces nosotros acá, desde nuestros inicios, definimos una teoría general que nos permite estudiar a la sociedad. ¿Qué dijimos que era teoría? Dijimos que teoría era un conjunto de conocimientos expresados o sea, un saber generalizado expresado en conceptos, categorías, leyes, modelos, conceptos, categorías, leyes, modelos, principios. Entonces, ahora viene mi pregunta. ¿Cuál es esa teoría general que puede servir a cualquier investigador de las ciencias sociales como un mecanismo para poderla estudiar de manera objetiva? Y que, como dice acá, miren, la va a estudiar como un todo. O sea, por su nombre lo dice arriba, de manera general. ¿Cuál es esa ciencia? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues si eso ya lo hemos dicho, eso desde que comenzó la clase lo dijimos. Materialismo histórico. Materialismo histórico. Materialismo histórico. Porque si hablamos de estudiar naturaleza, pensamiento y sociedad, estamos valiendo una teoría general que es el materialismo dialéctico. Pero aquí como estamos hablando de la sociedad, una teoría general que nos permita, que es un punto de arranque, un punto de toque para poder estudiar a la sociedad de manera global, general, y que es su soporte teórico, es el materialismo histórico. Y ahí se recuerdan, por favor, eso sí es importante que lo sepan. Como teoría general,
El materialismo histórico dijimos que era una ciencia filosófica. ¿Por qué dijimos que era una ciencia filosófica? Es que para hacer teoría general tiene que tener ese componente filosófico. Dijimos que era una ciencia filosófica porque resolvía el problema fundamental de la filosofía. ¿Y cuál es el problema fundamental de la filosofía, jóvenes? Trasladar la materia a ciencia. Yo creo que en lo que yo he visto que donde ustedes tienen el problema es en la integración de conocimientos. En integrar conocimientos, ahí están con muchas debilidades. Dijimos que el problema fundamental de la filosofía era determinar qué era primario y qué era secundario. Cuando hablamos desde el punto de vista del materialismo dialéctico, vemos que era primario si la materia o la conciencia. Y en el materialismo dialéctico nos lo resuelve diciendo que lo primario es la materia y lo derivado es la conciencia. Que el materialismo histórico también nos resuelve este problema fundamental de la filosofía a través de dos categorías, dijimos que es el ser o existencia social y la conciencia social, porque nos decía que lo primario es el ser o la existencia social, que es la producción material y las relaciones que ahí se establecen, y que lo secundario era la conciencia social, o sea, todas esas ideas, representaciones, teorías que el humano tiene de el mundo circundante, que los va adquiriendo a través de la actividad práctica, ¿no? O sea, en esa producción de bienes materiales. Bueno, es una ciencia entonces filosófica, ahí, como teoría general. Es una ciencia sociológica, como teoría general, porque ¿cuál es su objeto de estudio? Ustedes se lo tienen que saber, pues, y hasta pasar un examen corto de eso. De la sociedad. Sí, es la sociedad, pero dijimos que eran las leyes más, fíjense que dijimos, las leyes más generales, esto la soporte que es una teoría general, las leyes más generales del desarrollo y funcionamiento, de su desarrollo y funcionamiento, y las fuerzas motrices de la sociedad. Y el tercer aspecto, ¿por qué no es una teoría general? Porque viene a ser también una ciencia metodológica. Es una ciencia metodológica porque es un método de investigación de la sociedad, el materialismo histórico. Bueno, entonces, todo eso es lo que fundamenta el hecho de que sea una teoría general, ¿verdad? No va a estudiar a la sociedad, como dice acá, de aspectos particulares o concretos, ni mucho menos de un aspecto descriptivo, no. Entonces es una teoría general, por todas las razones que ya dimos. No está hablando de aspectos, como dijimos, particulares, sino de aspectos, está privilegiando la generalización. Ciencia filosófica, sociológica y metodológica. Bueno, ¿estamos ahí claros? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Yo me hago esa pregunta o yo me la hago. ¿Cómo es que cuando estamos cada tema, dice, yo les digo, ¿tienen alguna duda, pregunta o comentario? Ninguna, dice. Y ya cuando preguntamos en las sesiones siguientes, todos son dudas porque no contestan nada. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. O sea, la orden, dígame. Sí, fíjese que yo tenía un comentario respecto a de eso que usted está hablando ahorita, y es que fíjese que la verdad que yo sí tengo un poco de problema con eso, porque
usted en una clase mencionó que los parciales y los cortos, pues usted iba a evaluar sobre todo lo que hemos visto, lo que hemos leído y las ampliaciones, pero a veces yo me confundo un poco con esas ampliaciones que usted pues plantea, porque sí me ha costado un poco como distinguirle qué es lo que va con el tema, porque para serle sincera, no me da tiempo como que anotar todo lo que habla, ¿verdad? Entonces sí he tratado la manera de pues tratar de ir relacionando Es que es como la usted dice, metodología, aquí es la metodología, ya no es la misma que... qué es lo que corresponde a lo que estamos viendo, pero sí en ese sentido, la verdad que sí no le he entendido. Yo creo que a veces que no pone ninguna pregunta. Bueno, ahora planteame preguntas entonces sobre esa base, ¿qué fue lo que no manejaste de todo lo que hemos dicho? Digamos, ¿dónde estuvo tu problema en el aprendizaje hasta lo que hemos dicho el día de hoy? Hemos tocado tres cositas hoy nada más, tres cosas, digo cositas pues por uso popular del español, tres cosas. Hemos tocado qué son ciencias históricas, qué es, y ampliándolo para que ustedes comprendan el contexto de eso, qué son ciencias históricas, qué son ciencias particulares o concretas y qué es una teoría general. Licenciado, una pregunta, o sea que si en el parcial viniera, por ejemplo, diga las tres esferas, sería ciencias históricas, ciencias particulares, dijo, y teoría general. Sí, correcto. Ah, ok. En ese orden, de menos a más. De menos a más. El menos es ciencias históricas, el de en medio ciencias particulares y la más grande teoría general. Correcto. Ah, ok. Gracias. Para servirte. Yo estoy de acuerdo en lo que dicen ahí las personas, donde no, yo trato de ampliar, pues, si nos vamos a quedar aquí, yo puedo ni ir a decir, bueno, en teoría general, entonces, ¿qué es teoría general? Ya tendríamos que saber qué es teoría, yo solo les diría una teoría general, es aquella que permite o abarca ya todos los elementos de una determinada rama del conocimiento científico y que nos permite de alguna forma estudiarla con un carácter global, amplio. No, estamos hablando por eso por pedacitos, para que no haya ese tipo de problemas, ¿no? Porque lo que me acaba de preguntar la compañerita va. Entonces, ciencias históricas, descripción, particulares o concretas una parte, pero necesitan de una teoría general que estudie de manera global. Entonces, ese es el materialismo histórico, porque lo definimos desde el inicio como la ciencia que iba a estudiar las leyes más generales de desarrollo y funcionamiento de la sociedad y sus fuerzas motrices. Si yo estoy estudiando toda la realidad objetiva, ¿cuál va a ser mi teoría general? El materialismo dialéctico. Jazmín, adelante. Sí, licenciado, con una duda. Se nos menciona bastante el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? O en alguna parte del capítulo 1 decía de que eran también como sinónimos, Son entonces, idénticos. son idénticos. Porque lo que pasa es que las dos vienen de la concepción materialista para estudiar el mundo. Lo que pasa es que la aplicación del materialismo dialéctico al estudio de la sociedad es el materialismo histórico. Por eso dice que en contenido son idénticos, ¿verdad? Porque te voy a poner un ejemplo. La ley de la unidad y lucha de contrarios, que es una ley general de la dialéctica, o sea, del materialismo dialéctico, aplicada al materialismo histórico, es la ley de la lucha de clases. Esa es la situación. Ya, gracias, licenciado. Pero en tu clase mira,
en tu clase de fundamentos teóricos vas a estudiar o me imagino, ya estás estudiando con profundidad todo el componente del materialismo dialéctico, digo yo. ¿O no? Bien, sí, ese es el objetivo de esa clase. Sí, pues ahora vamos por el hombre y la cultura y todo eso, pero sí se nos ha mencionado en algún punto. Sí, pues sí, es parte de... O sea que ahorita están todavía en el proceso de estudio del proceso evolutivo del humano. Sí, así es. Por eso ahí van de menos a más, ¿eh? Hasta llegar ya a toda la categorización del materialismo dialéctico y sus leyes. Eso lo van a aprender ahí. Bueno, vamos ahora entonces a estudiar los premisas. La palabra premisas, tal vez eso será lo que genera confusión, porque si yo les digo la palabra premisas, pero en un momento dicen antecedentes, es lo mismo, pues. Entonces, a eso me refiero cuando digo ese tipo de cosas. Y yo siempre he sabido que esto genera muchos conflictos porque es la primera vez que están escuchando toda esta terminología y enmarcarse directamente entre la concepción materialista le es muy fácil, es muy difícil. Porque lo que fácil han aprendido ha sido todo una serie de aspectos descriptivos y así ha sido toda la educación que han traído. Entonces, como que saltarnos de esa concepción a la materialista es de verdad un problema. Bueno, en lógica, que eso lo van a ver hasta el segundo semestre, ¿no? En lógica formal dice que una premisa o un antecedente son cada una de las proposiciones que nos permiten llegar a una conclusión. Entonces, ¿por qué le pusieron el nombre de premisas o antecedentes? Porque sencillamente, miren jóvenes, estas premisas, estos antecedentes que vamos a estudiar, son los que utilizaron o le permitieron a Carlos Marx y a Federico Engels, que los tomaron como tal y los estudiaron profundamente, para permitirles la creación, el surgimiento y posterior desarrollo. Porque cuando dice creación, piensan que es como que ellos fueron los que se lo inventaron. No. El surgimiento y posterior desarrollo de una ciencia exacta para estudiar a la sociedad, que es el materialismo histórico. Entonces, por eso en la segunda parte de la diapositiva, para llegar a formular la teoría del materialismo histórico, Marx y Engels recurren a dos tipos de premisas que se agrupan, dos tipos de antecedentes que los vamos a agrupar por facilidad de estudio en antecedentes o premisas económicos sociales, y el segundo bloque, los antecedentes o premisas teórico-ideológicas. Entonces vuelvo a repetir, para facilitar el aprendizaje. Entonces, antecedente o premisa son datos sobre, ya sea, sobre el desarrollo del componente puramente filosófico o del componente económico, social, histórico que Carlos Marx y Federico Engels tomaron para poderles permitir el surgimiento y desarrollo del materialismo histórico. Entonces, aquí vamos primariamente a estudiar qué son las premisas o antecedentes económicos sociales. Económicos, ¿qué estudia la economía? Producción, distribución, intercambio y consumo de bienes materiales. Yo explico los términos porque si no, solo los digo adelante y no sirve de nada, no sabemos ni de qué estamos hablando. Sociales, sociología, sociedad. Representa un conjunto de hechos históricos, económicos, políticos. ¿Qué dijimos que estudiaba la política? La lucha por el poder del Estado. Sociales, bueno, toda la problemática, porque hasta ese momento no había surgido el materialismo histórico. Entonces, toda la problemática sobre el proceso evolutivo de la sociedad, en los que Marx y Engels se basan para tomar elementos de la realidad objetiva. O sea, están estudiando elementos previos de manera objetiva para poder, ¿qué?
para poder, dice, explicar, para poder permitir entonces el surgimiento y desarrollo de su teoría sobre la sociedad, que es el materialismo histórico. ¿Cuáles son esas premisas económico-sociales? La número 1, la revolución industrial. Pero si yo menciono solo y digo, miren, las premisas económico-sociales son 3. 1, la revolución industrial, que fue un proceso de modificación, de cambio, de transformación que se dio en la sociedad, especialmente la primera revolución que se dio en Inglaterra como resultado del hundimiento del feudalismo y el nacimiento del capitalismo. Pues nos quedamos cortos. Entonces, lo que yo les voy a preparar y les traje acá para compartir con ustedes, esto no es que se los vayan a preguntar en el examen, no, esto no se los van a preguntar, yo se los puedo asegurar que no se los van a preguntar. Pero la idea es que ustedes se coloquen en el contexto de lo que fue la revolución, industrial inglesa y por qué influyó en Carlos Marx y Federico Engels como antecedentes para la creación de una teoría. Es que la teoría del materialismo histórico lo que busca es básicamente dice, eso es un arma ideológica, o sea, un arma que le permita conocer de manera objetiva a toda la sociedad, pero especialmente a la clase obrera, cuál es su papel o cuál es su rol que juega dentro de la misma. Entonces nos habla la revolución industrial inglesa. El término revolución industrial inglesa hace referencia al periodo comprendido entre 1740 y 1850. Fíjense, si nos colocamos en el rango histórico, finalización y hundimiento del feudalismo e inicios del capitalismo. Inglaterra fue el primer país en experimentar dicha revolución. Es decir, fue el primer lugar donde se produjo un crecimiento económico. Aquí habría muchas cosas de explicar de la industria, pero yo veo que se confunden cuando yo digo eso, porque dice la primera revolución industrial. Bueno, primero, ¿qué es industria? Yo estoy seguro que muchos no saben ni qué es industria. Entonces yo digo que industria es aquella actividad que va a transformar materias primas que le proporciona la agricultura, o sea, el sector primario de la economía, y las va a transformar en bienes para satisfacer necesidades, ya sean bienes de consumo final o bienes intermedios. Los dejo peor, mejor ya ni lo menciono. Solo lo estoy diciendo porque saber que es una industria. Entonces, la industria ha atravesado 4 distintas etapas en su desarrollo histórico. Comenzó por la industria familiar, la industria artesanal, la industria manufacturera y la industria fabril. La que predominaba en el feudalismo era la industria artesanal, y la que se empieza a manejar como resultado de esta revolución industrial es la industria manufacturera, que aunque sigue utilizando como principal fuente de energía la energía humana, ya van a ver ustedes que permite el surgimiento de otras formas para poder producir, como mejoras tecnológicas en cuanto a los medios de producción, en cuanto al conocimiento del humano sobre la producción. Bueno, entonces dice, en primer lugar, se produjo un crecimiento económico y un aumento de la productividad sin precedentes hasta entonces. Entonces, ¿qué es lo que trajo la revolución industrial? La revolución tuvo efectos o cambios como, fíjense que aquí es donde yo les digo, para poder explicar eso habría que colocarse en un contexto. Dice que hay numerosa y barata mano de obra. ¿Por qué razón? Porque todos los que antes tuvieron en propiedad algún pedazo de tierra para cultivar en el modo de producción feudal, simplemente fueron, a través de métodos coercitivos que vamos a ver en la unidad número 3, expropiados de sus tierras. Ya no tenían cómo trabajar. Entonces tuvieron que trasladarse hacia las nacientes ciudades capitalistas. Se dicen nacientes ciudades porque estaban naciendo con el sistema de producción capitalista, y la actividad principal que se iba a desarrollar era la actividad industrial. Entonces, la actividad industrial principal que se desarrolló en esa revolución industrial fue la
actividad industrial textil. ¿Y cuál era la principal materia prima que se utilizaba? La lana. ¿Y de dónde provenía la lana? Del ganado ovino. También permitió, dice, el desarrollo tecnológico y científico. Eso ya lo dijimos, porque dijimos que hasta el modo de producción feudal era casi imposible generar conocimientos científicos. El que lo hacía se ponía en contra de la autoridad de ese momento, porque lo que tenía que predominar, dijimos, era el conocimiento teológico. Entonces, en cambio, con el nacimiento del capitalismo, ahí dijimos que el conocimiento científico empieza, especialmente de las ciencias naturales, empieza a ser casi no casi, se convierte en una necesidad histórica. Entonces, el desarrollo del conocimiento científico después aplicado a la producción de instrumentos de producción es generar tecnología. Entonces ya se empiezan a utilizar otros mecanismos o formas de producción, ya se empiezan a generar máquinas que utilizan ya no solo la energía humana como elemento para poderlas movilizar, sino que ya empiezan a utilizarse el vapor de agua. Empiezan a surgir otros medios de transporte que facilitan el comercio. No solo el comercio, sino también el traslado de materias primas. Entre esos está el ferrocarril, que utilizaba carbón al inicio para alimentar las máquinas que permitían este tipo de transporte, y la industria marítima, utilizando ya el vapor de agua para movilizar los motores de estas embarcaciones. Pero no crean ustedes que aquí solo hemos visto las bondades puramente científicas, tecnológicas, pero también trajo movimientos que trataban de mejorar las condiciones del trabajador, porque habría que saber cómo era que se llevaba a cabo la producción en este momento. Esto lo vamos a comentar ahora. Con la revolución industrial, bueno, no, se los voy a comentar yo sin leer esto. Con la revolución industrial surgen problemas, una concentración de obreros en los talleres industriales. Tenían que realizar jornadas de trabajo de aproximadamente 16 o 18 horas diarias. Se incrementa enormemente el trabajo infantil. ¿Cuál dije que era la materia prima principal? La lana. Todos los niños se utilizaban porque tenían mucha habilidad manual para llevar a cabo ese proceso de transformación o de manejo de la lana en hilos. Las condiciones de trabajo también no eran las mejores, en el sentido de que en esos talleres las personas no tenían condiciones apropiadas para realizar su trabajo, condiciones de iluminación, ventilación. Era casi que prohibido que pudieran estarse movilizando de sus puestos de trabajo. Tenían dificultades para poder hasta saciar sus necesidades de carácter fisiológico, para poder ingerir sus alimentos. O sea, fíjense que tenían jornadas laborales extensas e intensas. Los salarios eran decididos por el patrón. No había una conjunción ahí en el cual el obrero tuviera alguna participación para decidir cuánto le iban a pagar por su jornada laboral. Entonces ya vimos bondades y problemas que creó dentro a nivel sociedad, ¿verdad? Como todos los obreros.
Bueno, dice la siguiente, madurez política de la clase obrera. ¿Por qué tan importante esto? Porque para Marx y para Engels, cuando hablan de madurez política, se refieren a que el obrero, antes del surgimiento del materialismo histórico, realizó toda una serie de movimientos, sublevaciones, insurrecciones y todo, para poder mejorar sus condiciones de vida. Fueron luchas de carácter económico, lucha de clases de carácter económico, ¿eh? Para mejorar todas esas condiciones. Pero, ¿qué les faltaba? Les faltaba todo un procedimiento teórico que les permitiera ser el norte o el camino o la ruta para saber cuál deberían de tomar para lograr esas ventajas económicas por las que estaban luchando. Entonces hay muchos antecedentes, hay tres que se toman de manera muy puntual. Y los textos del materialismo histórico y los que ustedes tienen a la mano los mencionan. La insurrección de los tejedores de Lyon, la insurrección de los tejedores de Silesia en lo que hoy es Alemania, y el cartismo que se dio dentro de Inglaterra. Entonces, yo les preparé aquí un documento para que veamos dónde está lo que tomaron Marx y Engels de esos movimientos, cuando ya los estudiaron de manera objetiva, ¿va? Y como insisto, esto no se los van a preguntar, sino es para que ustedes tengan un contexto de cómo se sucedieron estos acontecimientos. Dice, el levantamiento de los tejedores de Lyon. Lyon es en lo que hoy es Francia. A consecuencia de lo que sucedía en el resto del país, o sea, de Inglaterra en su momento, Lyon vivió en ese momento y por primera vez un movimiento de rebelión obrera. A pesar de que hubo un aumento de las demandas del mercado americano por los productos generados en Francia, los fabricantes, y lo ponen entrecomillado porque siempre decimos los fabricantes y ese nombre se lo endosamos al dueño de la unidad productiva, cuando en realidad los que lo hacen de manera directa son los obreros, ¿eh? Los patronos leoneses mantenían, no obstante, salarios muy bajos, utilizando el pretexto de que debían abaratar los costos de producción a causa de la competencia de las industrias inglesas. El malestar creció entre los jefes de taller, los oficiales. Yo les doy definiciones para que sepan, porque no solo para que lean, los oficiales, a ver quiénes eran, no. Los oficiales se les llamaba así porque era una categorización que había en los talleres artesanales. Los jefes de taller eran los maestros, los que manejaban todo, eran los que dirigían todo el proceso, ¿verdad? Y conocían todo el proceso. Los oficiales también, pero no tenían la misma categoría, era una categoría jerárquica. Oficiales viene de oficio. Y los aprendices, que eran personas que llegaban en esa calidad, muchos no recibían ninguna paga por hacer eso, por el hecho que les estaban brindando la oportunidad de poder aprender un oficio. Que veían, que ya nos situamos en una época histórica, en el otoño de 1831, aumentar incesantemente la demanda y la producción de telas, mientras ellos eran obligados a trabajar 18 horas diarias por salarios que no llegaban a cubrir sus necesidades mínimas. Pero el movimiento obrero leonés, esto es parte de lo que le ayuda a Carlos Marx, carecía aún de una verdadera organización. O sea, como sucede, los obreros no están organizados. Solo existía desde 1828 una sociedad de ayuda mutua llamada el deber mutual, fundada por los jefes de taller y en la que se hallaban excluidos los oficiales y los aprendices menos. Su finalidad básica era el socorro mutuo. ¿Y qué era lo que hacían? Nada más se ocupaban, dice, de la organización de cursos profesionales, del que encontraran trabajos y de la lucha contra los abusos. Esas eran nada más sus funciones. Si ustedes ven, interesante e importante lo que hacían, pero sin ningún tipo de organización.
¿Cómo es que se da esa insurrección? Es porque hay toda una cámara o un lugar donde se conjuntan toda una serie de representantes de los patronos, representantes de los obreros y para llevar a cabo y tratar de resolver, dice, los conflictos del trabajo por la vía de la conciliación. Entonces llegaron a la conclusión de que las demandas de los trabajadores eran justas y que urgía establecer una tarifa mínima de salarios. Los patronos reconocieron las demandas de los trabajadores, pero se declararon incompetentes. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. Pero se declararon incompetentes para adoptar una resolución válida para todos los patronos, por cuanto solo representaban a un grupo de ellos. Prometieron, sin embargo, ocuparse del problema y el 25 de octubre la tarifa fue firmada ante la autoridad por los fabricantes y los jefes de taller. Pero el acuerdo iba a durar poco tiempo. Una minoría de patronos, aproximadamente 100 sobre 1.400 existentes, se mostró francamente hostil a la aplicación de la tarifa y comenzó a presionar para anularla, contando con el apoyo del ministro de Comercio de ese entonces, ¿no?, quien desautorizó la ley y ordenó romper el compromiso. Estos patronos recurrieron además a otras formas de presión, como la no aceptación de pedidos hechos por sus clientes e incluso la anulación de pedidos en curso. ¿Para qué? ¿Qué era lo que buscaban con esto? Pues que buscaran que hubiera un paro, ¿eh? Entonces pensaban tal vez que paralizando los telares podrían detener el movimiento en favor de la tarifa, enfrentando a los trabajadores con la perspectiva del hambre. Pero la reacción fue inversa y la rebelión estalló violenta y espontáneamente en noviembre de 1831. Y por razones de tiempo vamos a ver cuál fue el resultado de esos. Los obreros, dice, se movilizaban impulsados por sus propios lemas y objetivos. Una mayor madurez los diferencia de los trabajadores de las jornadas revolucionarias del 89 al 95, madurez lograda a costa de casi 40 años de miseria y represión. Lograron tomar, a través de esta insurrección, se convirtieron entonces en los dueños de la ciudad, pero sin violar el orden y manteniendo el respeto a las personas y a la propiedad. ¿Qué acción tomó el gobierno en ese momentito? Pues ni modo, mandarlos a desalojar, ¿verdad? Y a todos los que habían participado en ese movimiento, los declararon como a los que algunos capturados y a otros prófugos de la ley. Pero miren, aquí la parte final es la más importante, porque dice que todo esto lo que buscaba era, o lo que fomentó fue una lucha corporativa, o sea, la unión de los trabajadores por la defensa de su salario y por las mejoras en las condiciones económicas, reivindicaciones del derecho obrero y la acción creadora y constructiva. ¿De qué? De una teoría, ¿no? Bueno, dejemos por hoy aquí. Bueno, yo pregunto si tienen alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer de algo de lo que yo dije, que no lo manejaron, que quedó como en el aire.